Bienvenidos a Diálogos Públicos Veracruz. Esta es una serie de programas que organizamos a partir de la plataforma Voto Informado. La Universidad Veracruzana y la Universidad Nacional Autónoma de México organizamos este esfuerzo ciudadano precisamente para construir eso que tanta falta le hace a este país, que son los procesos de ciudadanía. En esta ocasión vamos a tener un programa especial, va a ser un foro donde van a participar diversos actores políticos importantes con la comunidad estudiantil y con la comunidad académica. En esta ocasión vamos a tener al presidente, consejero presidente del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, el licenciado Alejandro Bonilla Bonilla. ¿Cómo se encuentra usted, señor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Si me permite, señor, vamos a leer una breve síntesis curricular para después pasar a este foro, esta charla que tenga estos diálogos con los muchachos. Les explicaré la mecánica, es muy sencilla. Vamos a tener solamente 3 bloques de preguntas, pero en cada bloque de preguntas tendrán a su vez 4 cuestionamientos. El señor Alejandro Bonilla Bonilla es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, con mención honorífica, estudió el doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, se desempeñó como director general de Prevención de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, secretario técnico de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, jefe de la Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información del Ayuntamiento, gerente estatal de Liconza, subdirector de adquisiciones de Liconza, jefe de la Unidad de Denuncias, Responsabilidades y Sanciones de la Auditoría General de la Comisión Nacional del Agua. Fue director de Asuntos Jurídicos y Tenencia de la Tierra de la Comisión del Lago de Texcoco, de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y jefe del Departamento de lo Contencioso. Les decía que este primer bloque se divide en 3. Este primer bloque va a estar dedicado a lo que se llama distintas funciones del OPLE y el IEP. Si alguno de ustedes quiere tomar el micrófono, pues bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es María Ángel Pablo Contreras y vengo de la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el IEP y el OPLE? Gracias. Qué bueno que me haces esa pregunta porque hay alguna confusión entre la ciudadanía al respecto del nombre. Yo quiero decirte que es la misma institución, solamente que le cambiamos el nombre. Antes se llamaba Instituto Electoral Veracruzano y ahora se llama OPLE Veracruz, que es Organismo Público Local Electoral de Veracruz, pero es la misma institución. Debemos diferenciarla, el OPLE, que es el organismo local, o sea, del Estado de Veracruz, y el INE, ahí sí hay una diferencia. El INE, que es el Instituto Nacional Electoral, es un organismo nacional, y el OPLE es el local. Pero entre OPLE y IEP es la misma institución. Lo que pasa es que en la reforma electoral que hubo en 2014, ahora sí se les domina en términos genéricos a los institutos electorales locales, se les llama OPLES, Organismo Público Local Electoral, y nosotros en Veracruz somos el primer estado y el único hasta la fecha, después de la reforma, que hemos migrado nuestro nombre de Instituto Electoral Veracruzano a OPLE Veracruz, pero que quede claro que es la misma institución que venía desempeñando y realizando las elecciones en los años anteriores. Muy importante que quede claro, es lo mismo, es la misma institución. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Puras mujeres. Hola, buenas tardes. Buenas Mi nombre tardes. es Dalila Hernández, vengo de la Facultad de Pedagogía y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son sus funciones como consejero presidente? Gracias. Muy bien, Dalila. Me quiero comentarte, para que ustedes lo sepan, cómo funciona el OPLE Veracruz. El OPLE Veracruz está integrado y dirigido por un Consejo General. El Consejo General lo integran 7 consejeros electorales, de la cual yo soy el presidente. Nosotros fuimos nombrados por el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a la nueva reforma electoral. Fuimos nombrados por el INE, por los consejeros del INE. ¿Por qué lo menciono? Ahorita aterrizo en la respuesta muy concreta cuáles son nuestras funciones, mi función como presidente, pero creo que es el momento para decir claramente por qué el INE ahora con la reforma electoral nombra a los consejeros no nada más de Veracruz, sino de todo el país. Tienen una explicación muy sencilla y es lograr que
los poderes estatales, los poderes públicos estatales, no tengan injerencia en el nombramiento de los consejeros del organismo público local electoral. Porque, como ustedes saben, antes estos institutos pues emanaban de los poderes locales, llámese gobernador, Congreso del Estado o demás poderes locales. ¿Qué hace el INE y qué hace la reforma? Es decir, ahora nosotros a nivel nacional vamos a nombrar a esos consejeros a través de un proceso de selección muy minucioso, que no me voy a meter tanto en el tema de procedimiento, pero fue un proceso de examen, entrevistas, ensayos, todo para poder llegar a ser consejero electoral. Entonces somos 7 consejeros, el presidente, que es en mi caso, estoy nombrado por 7 años por el INE, hay 3 consejeros que están nombrados por 6 años y 3 consejeros más que están nombrados por 3 años. La razón de esta diferencia es para que en forma escalonada se vayan cambiando después, o sea, cuando se hagan los de los 3 años, entrarán 3 consejeros nuevos, pero se queda la experiencia de los que todavía van a continuar. Entonces, así es como se integra ahora. La mesa del consejo, que es donde hacemos las sesiones, donde se ven los asuntos principales en el tema, está conformada por esos 7 consejeros más los representantes de los partidos políticos y el secretario ejecutivo del OPLE, que es el secretario general del consejo. ¿Cuántos partidos tenemos en el estado de Veracruz? Tenemos 9 partidos políticos nacionales y 2 partidos políticos estatales. En total son 11 que están ahorita representados ante el consejo, y en esta ocasión, como una innovación también de la reforma electoral, tenemos 2 representantes de los aspirantes a candidatos independientes para gobernador. Entonces, así es como se conforma ese Consejo General, donde se toman las principales decisiones, y yo como presidente, pues me toca guiar y conducir, presidir ese consejo, llevar las sesiones adelante, dándole participación a todos los que quieran intervenir, si sean los consejeros, sean los representantes. Y para terminar esta respuesta, nada más les diría que en ese Consejo General solamente tienen voz y voto los consejeros, los 7 consejeros electorales. Los representantes de los partidos solamente tienen voz. Entonces, más o menos los quiero poner en contexto de cómo funciona el OPLE a través de ese Consejo General. Muy bien, otra pregunta. Por favor, compañero. Bueno, yo soy Mario Torres y vengo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, y mi pregunta es que si esta nueva nominación de organismo público electoral local electoral, les brinda autonomía, y de ser así, ¿por qué se la brinda? Gracias. Gracias, Mario, por tu pregunta. Definitivamente, una de las razones de la reforma electoral de 2014 son precisamente darle absoluta independencia a los organismos locales, o sea, que no están supeditados a los poderes estatales. Por eso son organismos autónomos. Y la ley te lo establece, que debe tener autonomía presupuestal, autonomía en todos los sentidos para que puedan operar y darle unas buenas elecciones a la ciudadanía, que sea un órgano independiente, autónomo, que cumplamos con los principios rectores de la función electoral, que es la certeza, la imparcialidad, la transparencia. Todos esos principios rectores son los que el organismo debe de cuidar, realizar. Entonces, no nada más es un simple cambio de nombre, lo hemos manifestado. O sea, le cambiamos el nombre porque es el nombre genérico, pero en verdad que sí estamos tratando de luchar. Apenas llevamos 6 meses este consejo. Nosotros fuimos nombrados el 4 de septiembre del año pasado. Llevamos escasos 6 meses en este trabajo, que ha sido en verdad muy arduo, muy arduo, pero muy gratificante en lo personal y en lo profesional. Yo estoy muy satisfecho con lo que estamos realizando. Sí queremos, y lo hemos platicado con los consejeros, queremos realmente darle una autonomía al órgano de cara a la sociedad. A mí me da mucho gusto estar con ustedes, porque como lo vieron en mi ficha curricular, yo soy egresado de la Universidad Veracruzana y también de la UNAM, y este voto informado, este proyecto es de ambas instituciones, lo cual me da mucho gusto estar aquí, porque yo soy egresado de esas, son mis 2 almas mater, y estoy muy orgulloso de estar aquí. Véanse en mí, a lo que ustedes pueden a futuro llegar a ocupar puestos públicos de relevancia, donde se toman decisiones importantes para el Estado, con ímpetu, con ganas de prepararse. Yo sé que muchos de ustedes después van a estar sentados aquí, para que ustedes sean los que respondan a los ciudadanos y a los alumnos.
Así te contestaría en concreto que sí buscamos una real autonomía del organismo. Muchas gracias. Sí, Mario, a ti. Muy bien, creo que falta una pregunta para terminar este bloque. La compañera, por favor. Hola, yo soy Julieta, vengo de la carrera de Gestión y Dirección de Negocios. Quería saber qué se necesita para ser consejero presidente y cuánto gana usted. Muy bien. Mira, Julieta, ¿qué se necesita para ser consejero presidente? Primero, pasar todo el procedimiento de cómo fue la convocatoria del INE. El INE mandó una convocatoria pública para que se pudieran haber inscrito el que quisiera, que cumpliera los requisitos, es muy importante. Entre los principales requisitos es que debes de tener título con más de 5 años de antigüedad, principalmente mayor de 30 años, y muchos requisitos de independencia. O sea, que no estés ligado ni con partidos políticos, ni con cuestiones de iglesias, en fin, que tengas una autonomía como individuo. Eso se fijan mucho en los requisitos. Después, pues pasar toda la valoración, el examen fue con el CIDE, no fue con el Ceneval, el examen fue con el Ceneval, y después el ensayo fue con el CIDE, un ensayo presencial, y finalmente acudimos a una entrevista con los consejeros nacionales, donde vieron ya en directo cuáles eran nuestras capacidades y nuestras aptitudes. ¿Cómo llego de presidente? ¿Qué se necesita? Bueno, pues yo me apliqué en todo ese procedimiento. La decisión final la tomaron ellos, de entre los 7 consejeros que finalmente eligieron, de entre 210 que nos inscribimos al proceso. Y bueno, ellos son los que vieron alguna capacidad en mí para poder ser el presidente. ¿Cuánto gana un presidente o un consejero? Es el mismo sueldo que tenemos, tanto el presidente como los consejeros, ganamos 90,000 pesos mensuales. Gracias, señor consejero presidente. Creo que nos ha presentado un panorama de cómo está integrado el OPLE y creo que nos queda también a todos como muy nítido que el OPLE es lo mismo que el antiguo órgano electoral. Simple y sencillamente es un cambio de nombre, ¿no? Claro, así es. Bueno, ahora, chavos, vamos a pasar a un bloque que parece que es muy importante, señor, porque creo que es el que además, lo puedo decir así, construye confianza, que es esta credibilidad en torno a los procesos electorales. Han sido muy cuestionados en las últimas décadas en este país de cuánto cuesta un proceso electoral. Entonces, en este bloque espero preguntas buenas, ¿no? A ver, ¿quién empieza? Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Areli, estudiante de la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas. Y bueno, mi pregunta es, ¿cuánto va a costar la elección que se viene próximamente? Muy bien, Areli, creo que es una excelente pregunta, porque yo creo que un ciudadano informado, que es lo que buscamos en estos foros, pues también es importante saber cuánto le va a costar al ciudadano esta elección. Yo quiero comentarte que el presupuesto del OPLE para este año 2016, para esta elección, es de 1,009 millones de pesos. 1,009 millones de pesos. Aquí había que desagregarlo en 3 partes principales para que también tengan el contexto, porque de repente se oyen 1,009 millones, pues es mucho dinero, ¿no? Pero te voy a dar 2 o 3 cuestiones que son relevantes. De esos 1,009 millones es importante mencionar que 400 millones de ellos, son 398 y feria, pero vamos a hacer ahora 400 millones, son de prerrogativas a los partidos políticos. O sea, es el dinero que el Estado le da a los partidos políticos para realizar sus actividades de promoción del voto y sus actividades que tienen que hacer ellos para llegar a la ciudadanía. Lo cual representa pues un porcentaje importante del 35% del presupuesto. O sea, el OPLE nada más ve pasar ese dinero. Así como llega, así lo pasamos a los partidos políticos. Entonces, quítenle de entrada esos 400 millones que nada más los vemos pasar para que los partidos políticos hagan sus labores. Aquí es importante detenerme en por qué, si es mucho o es poco el dinero que se le da a los partidos políticos. ¿Cuál es la razón de darle ese dinero? Porque con la reforma electoral se fue muy alto el porcentaje. O sea, antes recibían mucho menos millones los partidos políticos. Y a través de la reforma electoral el porcentaje cambió. Y al cambiar se fue a cantidades, se triplicó o más lo que se les daba a los partidos. Y hay una simple razón de ser, de darle ese dinero. Es para que con ese financiamiento público los partidos realicen sus labores y evitar que lleguen dinero de algunos lugares que desconocemos su procedencia. Entonces, ¿qué dice el Estado? Para evitar ese financiamiento privado o hasta ilícito,
Yo, Estado, te doy los recursos para que desempeñes sus funciones como partido político y te los aumento con la reforma electoral, pero solamente cíñete a esos recursos públicos y a los poquitos privados que también se pueden obtener. Hay una conjugación, pero son principalmente públicos. Entonces lo comento, que aunque no es directamente del tema económico, pero es importante que ustedes sepan por qué se les da el dinero a los partidos políticos. Y esa es la razón, para evitar que llegue dinero extraño o de lugares donde no debe llegar y sea el financiamiento público. Eso sí, absolutamente fiscalizado. La otra parte de ese presupuesto, que son más de 500 millones de pesos, se va en el proceso electoral mismo, o sea, en lo que es el PREP, que es el programa de resultados preliminares, en toda la compra del material electoral y la documentación electoral, que son las boletas en las cuales vamos a votar, en fin, en todo lo que es en sí el proceso concretamente, son más de 500 millones. ¿Qué quiere decir? Que si no tuviéramos ese proceso, le quitaríamos el presupuesto anual esos 500 millones de pesos. Y ya el restante 16% de todo ese conjunto de los 1.009 millones de pesos es con lo que opera el OPLE en su gasto corriente. O sea, si ustedes se fijan, un 16% del total del presupuesto es lo único con lo que el OPLE maneja su gasto corriente, que son los salarios y su gasto del día a día. Entonces, para que tengan todo el contexto. Ahora, eso a mí qué me dice, ¿no? O sea, ¿cuánto nos cuesta el voto al mexicano? Si nosotros dividimos el presupuesto de los 1.009 millones entre la lista nominal, que anda alrededor de 5.680.000 en la lista nominal, el voto nos resulta en 177 pesos por ciudadano. O sea, de acuerdo al presupuesto, entre el número de la lista nominal, 177 pesos. ¿Qué nos dice eso? Que estamos abajo del promedio nacional. El promedio nacional anda en 212 pesos el voto por persona y algunos estados tienen hasta más de 300 pesos por voto. Nosotros andamos en 177 pesos por voto, abajo de los 212 del promedio del país. Señor secretario, y habría que hacer una acotación que no solamente tenemos una elección para gobernador, sino también tenemos una elección para diputados, ¿no? Y eso viene a complejizar más este reparto de los recursos, ¿no? Sí, claro, o sea, ahí va previsto todo el engranaje. Tenemos elección para gobernador y para elegir a 50 diputados al Congreso de la Unión, 30 por mayoría relativa y 20 por representación proporcional. Nuestro Congreso, como ustedes lo saben, sobre todo los que están en las carreras de Derecho, está formado por 50 diputados. Entonces, todo ese presupuesto va encaminado no solo a la elección de gobernador, qué bueno que lo comenta, porque también tenemos 30 distritos donde cada uno de esos distritos electorales va a recibir toda la información y ahí se van a hacer los cómputos para diputado en cada uno de los distritos. Todo eso le cuesta al OPLE y está dentro de esos 500 millones de pesos. Por eso se eleva, porque hay que atender 30 distritos. El año que entra, en 2017, tenemos elecciones para los 212 presidentes municipales, lo cual implica pues, instaurar 212 consejos municipales. Pero bueno, ese es otro tema. Pero por lo pronto ahorita es gobernador y diputados, que son 30 distritos electorales. Muy bien. Vamos a hacer un corte y regresamos. Continuamos con Diálogos Públicos Veracruz. Recordamos que esta es una serie de programas derivados del programa o de la plataforma Voto Informado que organiza la Universidad Veracruzana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también les recuerdo, por supuesto, que tenemos al consejero presidente del OPLE que nos está platicando acerca de cómo está estructurado el OPLE. Ya nos mencionó que es exactamente lo mismo que el antiguo órgano electoral, y en este segundo bloque, que es digo yo, uno de los más delicados, se está refiriendo a lo que serían los procesos electorales y las cuestiones financieras. Ya le hicieron una pregunta al señor presidente y ahora vamos a pasar con otra segunda pregunta del público. ¿Quién se anima, por favor? Señora. Margarita Soto, y soy miembro
del Comité Ciudadano. Quisiera preguntarle cuáles son los criterios para repartir esos 400 millones de pesos. Tenemos 9 partidos, seguramente con diferente desarrollo y diferentes características, pero en criterio, ¿qué unifica para repartir ese dinero? Creo que sí, Margarita, con todo gusto. Bueno, nuestro Código Electoral del Estado de Veracruz nos establece la forma de repartir a los partidos políticos las prerrogativas. Nosotros le llamamos las prerrogativas a los partidos políticos. Y estas se distribuyen en 2 formas. Un porcentaje corresponde en forma igualitaria a todos los partidos políticos que están con su registro adecuadamente. Y otro porcentaje diferente es de acuerdo a la votación que los partidos políticos tuvieron en la última elección. Entonces, ahí es donde viene la diferencia de por qué unos partidos tienen mayor prerrogativa y mayor recurso público que otros. Y la razón es en atención a la votación que ellos obtuvieron en la pasada elección. De tal forma que si un partido fue beneficiado por el voto ciudadano y tiene una mayoría en los votos, pues va a tener mayor financiamiento público. ¿Eso por qué está pensado así? Precisamente para que los partidos trabajen, hagan su labor con los ciudadanos, los convenzan de votar por ellos y en esa medida también, al tener mayor votación, van a tener un mayor financiamiento público. Así es como está pensada la ley, tanto a nivel federal como a nivel local, en ese sentido. Por eso es que así es como se reparten y no es en forma igualitaria. Una parte sí, pero la mayor parte es en base a la última votación. Y la razón es esa, precisamente para que los partidos pues trabajen, convenzan a la ciudadanía de que son el mejor proyecto, la mejor plataforma, sus mejores propuestas, para que haya una sana competencia y ellos en la medida que van adquiriendo mayor votación, van adquiriendo un mayor financiamiento público. ¿Tenemos otra pregunta del público? Compañera, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Esther, soy estudiante de la licenciatura de Ciencias y Técnicas Estadísticas y mi pregunta que me gustaría hacerles, considerando el problema financiero que hay en el Estado, ¿qué opinas sobre el dinero que se gasta para la elección? Muy buena pregunta, Esther. Fíjate que, pues yo qué te puedo decir, yo soy el presidente del OPLE, ¿va? Entonces vas a decir, bueno, obviamente voy a defender nuestro presupuesto. Nada más que recordemos que la función que hace el organismo público local electoral es de suma trascendencia e importancia. ¿Por qué? ¿Qué está organizando? Está organizando elecciones. ¿A qué nos llevan las elecciones? A la transferencia del poder público. O sea, no estamos hablando de un tema menor. En las elecciones es lo que estamos realizando, ¿no? Una transferencia del poder público. ¿Y qué es lo que buscamos? Que esa transferencia del poder público sea de forma pacífica, ordenada, organizada. Y podríamos hablar más sobre el tema de la plataforma, pero no me voy a meter ahorita. A lo mejor haya una pregunta más cercana a hablar un poco de la plataforma, que me parece magnífica, pero el punto es ese, el medular es ese, que tengamos una transferencia pacífica del poder. Entonces, no es un tema menor. Entonces, el presupuesto que el OPLE tiene, o los organismos electorales, ya sea federales o locales, es muy importante que sea el suficiente para garantizar esa transferencia pacífica del poder. Y para que también sea suficiente para llegar al electorado a través de la promoción de la cultura democrática, la educación cívica, y que la gente salga a votar, que la ciudadanía salga a votar. Entonces, por supuesto que el Estado, y no es el único, a nivel federal también tenemos una situación económica complicada, pero creo que es importante que los recursos a los órganos electorales sean lo suficientes y que fluyan también en forma suficiente para tener esas elecciones pacíficas, en calma, organizadas, que cuando terminemos la jornada electoral todos quedemos satisfechos de que podemos convivir pacíficamente todos los ciudadanos y acudir a votar y que no haya ninguna complicación al respecto. Y para eso pues se necesita presupuesto.
Así es. Una última pregunta de este bloque, compañero. Octavio Castro, vengo de la Facultad de Ingeniería. En 2015, menos de la mitad de las personas en la lista nominal votaron. ¿Qué hace el OPLE para evitar el abstencionismo? Muy bien. Mira, efectivamente tiene la razón. En 2015 el porcentaje de votación en el estado de Veracruz fue del 45%. O sea, un porcentaje muy bajo. Quiere decir que el 55% de los ciudadanos no acudieron a votar. Yo creo que es un problema grave. Aunque aquí yo les comenzaría diciendo que tomemos en cuenta que históricamente los ciudadanos vamos a votar más cuando hay elecciones presidenciales. La votación siempre se va al 59, al 65%, o sea, cuando hay elección presidencial. Cuando son elecciones intermedias que les llamamos que no hay la presidencial, como fue el caso del 2015, el porcentaje baja considerablemente. Digo, para que eso lo tengamos históricamente. No quiere decir que eso sea una justificación, pero históricamente así se ha comportado la votación. Sin embargo, el 45% es un tema que nos debe de preocupar a todos. Así es. Y creo que precisamente, y yo sabía que iba a haber una pregunta que nos iba a relacionar con este foro, precisamente un foro como estos, una plataforma como esta de voto informado, que cuando yo la conocí, que se acercaron autoridades de la Universidad Veracruzana para que lo conociéramos, porque finalmente surge primeramente de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UV lo retoma porque ve que es una iniciativa muy buena, y nosotros en el OPLE la vemos magnífica. ¿Por qué la vemos magnífica? Porque son de las cosas que debemos realizar. Como OPLE nosotros nos adherimos y seremos los primeros promotores de esta plataforma, porque en sus tres vertientes que tiene la plataforma de voto informado, que son primeramente las encuestas, donde los candidatos van a decir qué es lo que piensan hacer en sus programas de trabajo y contestar esas preguntas iguales para todos, que la ciudadanía pueda conocer qué piensan y qué piensan hacer, sobre todo si llegan al poder. Y después, la otra parte de esta plataforma, que es estos foros como el de ahorita, que ustedes le llaman diálogos públicos, y finalmente una tercera parte donde la ciudadanía participa en una parte del portal, proponiendo sus propias ideas y diciendo qué les gustaría cómo se hicieran las cosas. Ese conjunto del proyecto de voto informado me parece de primer nivel. O sea, en verdad que yo se los compré desde que lo conocí y dije, qué bueno que hoy estoy aquí. Y eso creo que lo que debemos de replicar. O sea, ¿qué debe hacer el organismo público? Lo que debe hacer es mucha promoción de la cultura democrática, mucha capacitación y mucha educación cívica, desde la primaria hasta el último nivel. Eso en los estudiantes, pero también en todas las zonas. Nosotros tenemos identificados, de acuerdo a los resultados, a las estadísticas, cuáles son a donde debemos atender mayormente lo que tú preguntas. Y eso es con los hombres, porque el mayor número de votos son de las mujeres son las que más participan. Entonces ahí el foco de atención sería llegar a los hombres, llegar a la población que menos vota, que son, creo que donde están ubicados ustedes, que son de los 20 a los 29 años, es el segmento que es el mayor número en el padrón, pero a la vez es el mayor número que no vota, o que vota menos, ¿no? O sea, es increíble que siendo el rubro más grande en el padrón, el grupo más mayoritario en todo el padrón, entre 20 y 29, también a la vez sean los que menos votan. Entonces, es otro foco de atención. Por un lado los hombres, por otro lado el grupo de los 20 a los 29 años. Y también hay históricamente algunos municipios, hablando del estado de Veracruz, que también su votación es muy baja, ya históricamente, algún problema por ahí debe estar pasando, también nos tenemos que acercar a ellos. Entonces, tenemos primeramente que tener el conocimiento de dónde tenemos que llegar. Y segundo, atenderlo con la cultura de la participación, o sea, fomentar la participación y además estar muy cerca de ellos, porque ustedes mismos ahorita me decían, bueno, ¿qué es el IEP y qué es el OPLE? O sea, es increíble que algo tan sencillo que podía tomarse no lo podemos dar por hecho. O
O sea, nosotros debemos de explicarle a la ciudadanía quiénes somos, por qué su voto es importante y hacer una gran cultura de esto. El otro aspecto que tenemos es que nos firmamos convenios, es lo que estamos haciendo ahorita en estos 6 meses, hemos firmado importantes convenios, te mencionaré algunos con la SEP, por ejemplo, porque hay que llegar a todos los niveles de la SEP, acabamos de firmar un convenio con la SEP, con la FEPADE para vigilar el voto, o sea que el voto se respete, también firmamos un convenio con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, y en fin, hemos firmado 10, 12 convenios en estos 6 meses, todos encaminados a eso, a la promoción de la cultura democrática, a la educación cívica y a promover el voto. Tenemos mucho trabajo en ese aspecto. Y yo creo que el trabajo no nada más debe ser del organismo público local. Creo que ese trabajo nos corresponde a todos. Ustedes lo pueden hacer en sus familias, ustedes lo pueden hacer con sus amigos. O sea, promover que votemos. Nuestro voto es muy importante, es mucho más importante de lo que nosotros muchas veces creemos. ¿Por qué? Porque es decidir quiénes nos van a representar y quiénes van a ostentar el poder y nos van a dirigir. Yo creo que eso es muy importante. Y insisto, el segmento de ustedes deben de ir a votar. Ese de los 20 a los 29 años es importante que vayan, que ustedes ayuden a promover ese voto. Y en conclusión, esa sería la respuesta. Estamos con un fortalecimiento en ese tema. Gracias, señor presidente. Y creo que con esta información seguramente ellos se van a animar, no solamente ellos, sino los que nos estén viendo, claro, se van a animar a votar. Nos vamos a ir a un corte, me dicen que nos tenemos que ir a un corte y seguimos con el último bloque. Seguimos con Diálogos Públicos Veracruz, un foro donde, como ustedes han visto, se trata de dialogar, que platique la comunidad veracruzana con los diferentes actores políticos en este trascendental año, donde se van a elegir gobernador y el Congreso local. Les recordamos que tenemos como invitado al señor presidente, al consejero del OPLE, al licenciado Alejandro Bonilla. Y ahorita vamos a pasar al tercer bloque, que se llama demanda, o que le han puesto así, demanda ciudadana. ¿Quién quisiera empezar? Muy bien. Consejero, primero gracias por estar con nosotros. Es siempre muy útil y enriquecedor poder dialogar con las autoridades. Mi nombre es Eduardo Azuri, del Comité Académico IDFK-SUB. Mi pregunta va en el sentido de la confianza, que es el gran tema que ahorita tenemos los electores en el Estado. En realidad, confiamos poco en las instituciones. Y no sé, a lo mejor me meto en lo que no me llaman mucho, pero cuando usted aceptó este cargo en algún momento de soledad, de haber pensado que el paquete iba muy duro por ahí, porque el organismo estatal en otros procesos ha sido severamente cuestionado por opacidad, por falta de transparencia, por manos que al parecer mecieron la urna, hasta por caídas de sistema. Y más allá de que la reforma otorga autonomía y son cosas que se dicen, ¿ha pensado en cuál es la estrategia para que el ciudadano confíe? Porque confiamos en el organismo estatal, dependerá mucho que salgamos a votar. ¿Sí ha pensado usted en una estrategia o si están haciendo algo al respecto? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Fíjate que el principal reto que nosotros vimos cuando llegamos los consejeros, o sea, mis compañeros 6 consejeros y yo, fue precisamente ese. O sea, no tanto el trabajo, el día a día de organizar el proceso, porque al final de cuentas eso es trabajo que se realiza y con jornadas extraordinarias y exhaustivas, pero se hace, no, es algo que puede salir adelante sin mayor problema y con mucho trabajo. Lo más difícil es precisamente eso, obtener y tener la credibilidad de la sociedad veracruzana, porque como usted bien lo dice, los organismos electorales, y me refiero no nada más a Veracruz, incluso muchas veces a nivel federal y a nivel local más, y no solamente los organismos locales, también los partidos políticos. O sea, la sociedad no tiene credibilidad
o tiene muy poca credibilidad, tanto en los órganos electorales como en los mismos partidos políticos, en los candidatos. O sea, la sociedad muchas veces dice, ya no queremos saber más de ese tema, no queremos participar porque no vemos que nadie nos hable con seriedad o nos garantice que todo va a ser para mejorar. Y eso incluye todos los actores políticos, no nada más los órganos electorales. Por eso insisto que también en eso están los mismos candidatos y los partidos políticos en esa falta de credibilidad hacia la sociedad. Estamos muy conscientes de eso. Efectivamente, el organismo en algunas épocas, y como les digo, también otros más en el país, para no decir que solo Veracruz, ha tenido ese problema grave, donde ya la sociedad dice, ¿para qué salgo a votar si nuestro voto no se va a respetar? O va a haber marrullerías, o va a haber algunas cuestiones que entonces, ¿qué caso tiene que vayamos a votar si no se va a respetar nuestro voto? Conscientes de eso, dijimos, bueno, la única forma que nosotros tenemos para trabajar en la credibilidad de la sociedad es trabajando muy duro todos los días y mandando la imagen hacia afuera de que estamos haciendo las cosas bien. No ha sido fácil, no ha sido nada fácil en estos 6 meses. El tema del día a día nos desgasta, pero sin embargo el trabajo ahí está. Yo quisiera que se acercaran un poco a la página del OPLE y que vean el trabajo que estamos realizando, para que así nos puedan tener mayor confianza. Yo quiero decirles que, por ejemplo, les voy a dar un dato. El Consejo General en estos 6 meses ha sesionado en 36 ocasiones y hemos sacado 136 acuerdos del Consejo General. Es un trabajo impresionante en 6 meses que yo les puedo asegurar que no se ha dado en ninguna parte del país, por ejemplo. ¿Y por qué digo las reuniones del Consejo? Porque ahí es donde se toman las decisiones. Ahí se aterriza el trabajo de las comisiones. Entonces, ese trabajo del día a día es lo que nos queremos mandarle esa certidumbre. Y además hay consenso entre los consejeros. No es fácil, o sea, somos 7 y todos pensamos diferente, pero finalmente hemos sabido construir los consensos para tomar las decisiones, porque eso le da certeza a la ciudadanía. Si nosotros entre los consejeros ven que nos estamos nada más peleando o no nos ponemos de acuerdo y discutimos por todo, pues ¿qué mensaje mandamos a la ciudadanía? Que no nos sabemos poner de acuerdo. Estamos conscientes de que pensamos diferente, pero sí nos podemos poner de acuerdo. Y un dato es muy, muy claro, de esos 136 acuerdos, 133 han salido por unanimidad y solo en 3 han salido por mayoría. ¿Qué quiere decir? Que estamos trabajando en ponernos de acuerdo, en consensar las diferencias. ¿Para qué? Para mandar un mensaje hacia afuera de que el Consejo está trabajando para darle certeza de que las elecciones las vamos a hacer bien. Y en ese Consejo se ve todo. Nosotros estamos organizados por comisiones. Tenemos 12 comisiones o 13 comisiones tenemos, que cada comisión está integrada por 3 consejeros. Y en 0 de esas comisiones es donde sacan los acuerdos. Por ponerles un ejemplo, tenemos la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que ustedes sepan cómo trabajamos. En esa comisión se ve todo lo que tiene que ver con los partidos políticos, con las candidaturas, con los candidatos independientes. O sea, en esa comisión se ven los temas. Cuando ya llegan a una resolución, esa comisión pasa al Consejo General, donde ya están los 7 consejeros y los partidos políticos, y ahí ya se toma la resolución final de los temas. Entonces, les doy esa estadística porque el trabajo es con lo que vamos a atacar esa falta de credibilidad. Y otra cosa que creo que hemos tenido este consejo, y eso a lo mejor los partidos políticos nos podrán criticar algunas cosas, pero no esa, ha sido la apertura que hemos tenido con ellos, con los representantes de los partidos políticos. En verdad, yo les aseguro que históricamente nunca se había dado en Veracruz de darles apertura a los representantes, porque con eso de que no tienen voto y solo voz, pues a veces hacía como que nada más se les escuchaba, pero no se les escuchaba, y se transitaba nada más con el voto de los consejeros, y ahora sí, como dicen, la famosa planadora, ¿no? Y en nosotros lo que hemos tratado de hacer y hemos hecho es invitar a los partidos a participar en ese consejo, que ellos aporten sus ideas, aporten sus propuestas. Todos los reglamentos que han salido al interior del OPLE han sido consensados con los partidos políticos. Imagínense ponerse de acuerdo en la comisión de los consejeros
con 11 partidos políticos y lo hemos logrado. Ellos han propuesto artículos para los reglamentos, ellos han participado activamente y el resultado de todos estos lineamientos y reglamentos que van a ser para mejorar la actividad diaria del OPLE ha sido un trabajo de todos, consejeros y partidos políticos. Entonces, ese es como un esquema que traemos para construir la credibilidad. Porque solamente con trabajos como le podemos decir a la sociedad que crean en nosotros. ¿Cómo lo hacemos también? Con capacitación, con educación cívica, con participaciones como esta aquí con ustedes. Entonces, en eso estamos trabajando muy fuerte porque efectivamente, no lo puedo negar, hay falta de credibilidad en los órganos electorales y ese es el trabajo del día a día que estamos realizando los consejeros para revertir eso y que el día 5 de junio, que lleguemos al día de la jornada, vayamos a votar todos y nuestro porcentaje de votación de que hablaba el compañero, que el año pasado solamente tuvimos el 45%, en este año tengamos un porcentaje muy alto de participación, porque como bien decía quien nos hizo la pregunta, si no hay credibilidad, la gente se desanima para ir a votar. Si hay credibilidad en la autoridad electoral, la gente va a salir a votar. Muy bien. Un segundo cuestionamiento. Buenas tardes, mi nombre es Ana Gabriela Castro y vengo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Mi pregunta es, cuando un ciudadano presencia alguna anomalía en el proceso electoral, ¿qué debe de hacer? Muy bien. Eso, buena pregunta. Una pregunta del día a día o del día de la jornada. Ustedes pueden acercarse inmediatamente a los funcionarios de la mesa de casilla para hacer notar esa situación. En las mesas de casilla están representados todos los partidos políticos, tienen un representante cada partido político, aparte de los funcionarios de la mesa de casilla. Funcionarios que fueron elegidos por el INE, porque también eso no lo hemos comentado, qué va a hacer el INE y qué vamos a hacer nosotros. A eso sí me gustaría no dejarlo pasar antes de cerrar, por favor. Pero lo hacemos en otra pregunta o en otra parte. Es muy importante que sepan qué hace el INE y qué va a hacer el OPLE, para que diferencien. Pero bueno, contestando a la pregunta es acercarse con ellos y ahí se levantan las incidencias del día y se reportan en un acta donde se dice qué está pasando o qué pasó de alguna anomalía. Y entonces esas incidencias son valoradas para determinar las irregularidades y las sanciones correspondientes en su caso. En relación con eso, que tiene que ver con la buena conducta de todos los que van a participar en las elecciones, nosotros firmamos hace poco un convenio con la FEPADE, que es la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, y de la cual obtuvimos un buen apoyo porque nos dicen que nos van a acompañar el día de la jornada electoral. O sea, viene la FEPADE, que es un organismo federal dependiente de la Procuraduría General de la República, y va a participar en el proceso electoral de 5 de junio. ¿Cómo? Con vigilancia, ¿sí? Para que el proceso transcurra en la normalidad y en la legalidad. Y para que todas esas cuestiones, como tú indicas, que pudieran ser anómalas, se puedan registrar, se puedan observar y se puedan atender y sancionar en su momento. Entonces, eso es lo que yo te contestaría a ese tema. Gracias. Creo que sí sería pertinente que hiciera esta diferencia entre el INE y el OPLE. Es muy importante. Es muy importante porque, miren, a raíz de la reforma electoral, el INE tiene el INE ahora es Instituto Nacional Electoral. Y como nacional, por la palabra nacional, tiene participación en los estados. De tal forma que en ese proceso electoral, aunque solo es local, o sea, no vamos en concurrencia con un proceso federal como el año pasado, en 2015, sino que ahorita es solamente local, el INE tiene una gran participación en este proceso. Y ustedes van a decir, bueno, ¿por qué si es una elección de Veracruz? Porque así está estipulado en la ley. O sea, que el INE lleva algunas actividades. Les voy a decir 5 actividades que a ellos les toca hacer en este proceso electoral, muy fáciles. 1, toda la capacitación la tiene el INE. O sea, ¿a quién capacita el INE? Va a capacitar a los supervisores y a los capacitadores, que son más de 2,000, son como 2,500, que andan en todo el estado, que son los que van a atender ahí en las casillas, van a estar ahí apoyando para que todo se conduzca en orden. Y también capacitan a los funcionarios de casilla, de cómo deben de hacer todo el procedimiento de la votación. Entonces el INE tiene la capacitación. ¿Qué otra cosa tiene el INE? La geografía electoral.
Ellos son los que ven cómo cómo deben de quedar los distritos y las secciones electorales. Un tercer tema es que ellos ubican, fíjense, son ellos, no es el OPLE, los que van a ubicar las casillas en todo el estado. ¿Cuántas casillas tenemos o pensamos que se van a instalar no pensamos, más bien se van a instalar, son 10,448 casillas se van a instalar en todo el estado de Veracruz. Pero esa función, así como la de nombrar a los funcionarios de las casillas, también le toca al INE. Una cuarta situación que le toca al INE es la fiscalización. Ellos son los que van a fiscalizar a los partidos políticos y los candidatos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el INE tiene una gran responsabilidad en esta elección. Eso es lo que ellos van a hacer. Ahora, ¿qué va a hacer el OPLE? Y va a decir, bueno, entonces ahora ustedes qué van a hacer, ¿no? Bueno, el OPLE lo que tiene es los derechos ciudadanos, las prerrogativas de los partidos políticos, eso también, la educación cívica, o sea, ellos tienen la capacitación, la educación cívica le quedó al OPLE, que es todo ese tipo de foros que podemos hacer y participar para impulsar la cultura democrática. También vamos a tener nosotros los escrutinios y los cómputos, eso le toca al OPLE. También, asimismo, nos toca elaborar todo el material electoral y toda la documentación electoral, eso también nos toca a nosotros. Hacer las declaratorias de validez y entregar las constancias de mayoría a los candidatos ganadores. Entonces, esa es la labor que va a hacer el OPLE. Entonces, se fijan, tenemos que estar muy coordinados con el INE, porque si no estamos coordinados, pues la elección se podría complicar. En la medida de la coordinación que tengamos con ellos, como la tenemos, porque tenemos reuniones bien permanentes, la elección va a salir mejor. O sea, ellos como que se van a encargar de la primera parte, ¿no? Lo que es en sí el trabajo en las casillas, y en el momento en que ellos ya los paquetes electorales los pasan a los consejos distritales de nosotros, es donde empieza el OPLE. Claro, no empieza su labor en ese momento, nosotros ahorita estamos en la preparación de la jornada electoral. ¿Qué otra cosa realiza el OPLE para terminar? Lo que es el programa de resultados preliminares, que es lo que ustedes ven cuando termina la elección, que se empieza a subir a una página de cómo van subiendo los votos cada partido. Este es el programa de resultados preliminares, que ya son resultados reales de lo que la casilla y el acta se levantó. Entonces, eso le toca al OPLE. Igual el conteo rápido. No se ha hecho conteo rápido en Veracruz, es la primera vez que vamos a hacer conteo rápido. ¿Qué es el conteo rápido? Se toma una muestra de entre el 5 y el 10% de las casillas o de la votación, entre el 5 y el 10%, y eso se refleja acá, en este caso va a ser en Jalapa, y a través de un comité técnico van a hacer un cálculo de cómo se considera que va a quedar la votación. Y a las 10 de la noche, está previsto como a las 10 de la noche de ese día, del día de la jornada electoral, yo tendré que salir como presidente del Consejo a decir cuáles son las tendencias de la votación para cada partido. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace para darle certidumbre a la sociedad, porque como ustedes saben, después de la jornada electoral, todos los partidos dicen que ganaron, o cada candidato dice que ellos ganaron. Entonces la sociedad muchas veces se confunde de que todo el mundo sale a decir que todo el mundo ganó. Entonces, ese conteo rápido tiene la razón de ser, de darle certidumbre a la sociedad, de decirle, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos y a un estudio estadístico que hace ese comité técnico, que es un comité muy especializado con personalidades muy reconocidas, se da ese resultado para darle certidumbre a la sociedad. Entonces, es importante que ustedes diferencien qué va a hacer el INE y qué va a hacer el OPLE. Entonces, esas son más o menos las actividades que tenemos cada uno, que conjuntadas nos da el resultado del proceso electoral. Muy bien, gracias. Creo que todavía nos da tiempo de 2 intervenciones. Víctor Hugo Gamboa, de la especialización en estudios de opinión. Mi pregunta es, en las democracias consolidadas del mundo, existe el mecanismo democrático de la segunda vuelta. ¿Cree usted que este mecanismo se pudiera implementar ya en Veracruz? Bueno, yo creo que es un tema del legislador, por supuesto, ¿no? Porque quienes hacen las leyes precisamente son nuestros representantes. Yo creo que habría que analizarse ese resultado de la segunda vuelta. Si me lo preguntas a título personal, pues yo te diría que puede ser un buen ejercicio. O sea, yo te lo contestaría en ese sentido, a título personal. Y lo que sí te puedo decir es que precisamente
en la participación de todos nosotros, ¿a quién designamos? A nuestros representantes, a nuestros diputados, los que legislan. Entonces, si nosotros participamos y ponemos a nuestros diputados, también les podemos exigir que las iniciativas de la sociedad, de ustedes como esta, pues puedan proceder. Porque va a decir, bueno, nosotros votamos por ti, diputado, ahora estás en el lugar donde se puede legislar estas inquietudes que nosotros creemos que pueden mejorar nuestro sistema democrático. Entonces, ahí es donde ustedes van a poder proponer. Pero para eso, primero hay que participar, hay que votar, hay que nombrar a nuestros representantes para después poderles exigirles iniciativas como esta que tú propones, que yo en lo personal creo que podría ser una muy buena opción a futuro. Muy bien, la última pregunta del bloque. Por favor, compañero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Miguel Lagunes, de la Facultad de Comunicación. Tomando como base la aseveración que usted dio de que en efecto los ciudadanos no tenemos una confianza en los organismos electorales, ¿qué acciones haría el OPLE para garantizar que en estas elecciones que vienen se lleven a cabo de manera clara y transparente? Sí, Miguel, pues es un poco de lo que ya comenté, ¿no? O sea, de que estamos trabajando en el fortalecimiento de la cultura democrática, la educación cívica. Estamos firmando varios convenios con instituciones, pero todo eso va encaminado a fortalecer esto que tú comentas, ¿no? A que la ciudadanía participe, tenga credibilidad en su órgano electoral y podamos aumentar ese porcentaje de votación. Porque es muy importante que ustedes, y aquí aprovecho para comentarles, ustedes tengan una participación ciudadana importante. Y cuando hablo de participación ciudadana, no me refiero nada más a la participación electoral. Esa es una parte de participar como ciudadano. O sea, el voto, participar electoralmente. Pero ustedes deben de participar en todos los ámbitos, tanto políticos como económicos como sociales. Porque un ciudadano, en la forma que participa y se informa, pues va a tener mejores resultados en el quehacer diario de quienes nos gobiernan. O sea, no nada más acudir a votar el día de la elección y con eso pensar que ya estamos participando, o es la famosa participación ciudadana. El concepto es mucho más amplio y ustedes lo saben, los que han estudiado esos temas, de que la participación ciudadana es mucho más amplia que el simple hecho de ir a votar. Entonces yo sí los invito a que ustedes participen, que promuevan el voto, que promuevan esta plataforma que está excelente del voto informado. Yo creo que ni siquiera ustedes tendrían que buscarle más. Con que ustedes invitaran a los alumnos, a la sociedad, a ver esta plataforma, con eso estarían contribuyendo, porque en esta plataforma se va a registrar todo lo que los candidatos piensan hacer en sus programas de trabajo. Y aquí aprovecho de una vez para invitar a todos los candidatos a gobernador a que acudan a este foro, a venir a explicarles a ustedes qué van a hacer, cuáles son sus programas de trabajo, cómo le van a responder a la ciudadanía en caso de ser los beneficiados de su voto, que vengan y se los digan aquí. Porque en la medida en que vengan todos los candidatos, entonces este proyecto va a ser exitoso. Si vienen todos, imagínense, entonces vamos a tener todas las propuestas de ellos aquí en la plataforma, y ustedes ya lo único que tendrían que hacer es promover que todo el mundo entre a la plataforma y conozcan sus propuestas, y ustedes también, como lo comentábamos hace rato, van a poder participar ahí mismo, diciéndoles cuáles son sus opiniones de lo que ellos están manejando, ¿no? Entonces, es importante que trabajemos conjuntamente para darle credibilidad a este proceso electoral. Eso es de todos, o sea, seamos conscientes de eso. No nos los dejen solo al órgano electoral. Ayúdenos, y ayúdenos ustedes, que ya les dije son el rubro más importante en cuanto al número de ciudadanos en ese rango de los 20 a los 29 años. Señor, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero yo le diría, por último, ha habido varias preguntas y varios temas bien interesantes. ¿Cuál sería el principal desafío de la OPLE? El principal desafío de la OPLE es el que estamos poniendo en la mesa, la credibilidad hacia el órgano electoral. Insisto, el trabajo se está realizando, el proceso va caminando afortunadamente bien en todos los temas, en el tema de los candidatos independientes. Ahorita comentarles, ya van a empezar las campañas a gobernador el día 3 de abril, las campañas a diputado empiezan el 3 de mayo.
los candidatos a gobernador van a tener 60 días para campaña y los candidatos a diputado van a tener 30 días. Eso es parte del proceso mismo y eso se va a ir dando con el trabajo del día a día, en donde el principal reto es que la gente salga a votar, que crea en el organismo, que nosotros tengamos la capacidad como organismo de promover el voto, de que aumentamos ese porcentaje de votación, pero para eso los necesitamos a ustedes, necesitamos a todos, de que crean, que vayan, que acuden y sobre todo, pues que le hagamos honor al voto informado, que razonen su voto, que lo analicen, que lo comparen entre las diferentes propuestas que ustedes tengan, para que el día que vayan a votar sea ese voto informado, ese voto razonado, ese voto responsable. No, pues muchas gracias y sobre todo gracias a ustedes, que qué buena participación. Creo que esto es un ejercicio ciudadano que merece poner atención. Es el primero de una serie de estos diálogos públicos Veracruz. Lo esperamos para la próxima y gracias por su atención.